¿Qué tal? Y seguimos en Noticias del Poder, hoy con el subsecretario de la Juventud, Santiago Carreras. Santiago, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, un poquito para analizar qué te parecieron y qué opinión te merecen, en este caso, lo que fueron las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué saldo dejan esas elecciones a tu entender? Lo primero que uno debe reconocer rápidamente es la alegría y la satisfacción de entender que el pueblo masivamente se sumó a participar de esa elección, que es muy importante para la historia de la democracia que haya tanta participación en una prueba piloto, casi como algunos querían poner, o encuesta, o gran encuesta. Que fue muy importante que casi el 80% del padrón se haya hecho presente ese día, que habla muy bien del momento democrático que vive la Argentina, de la importancia que tiene y de la conciencia que tiene el pueblo a la hora de tomar esa decisión de ir a votar. ¿Y pensás que esto se va a ir profundizando? Porque para algunos, digamos, a partir de los magros resultados de la performance que tuvo la oposición y por las distintas declaraciones que uno ve a diario en relación a lo que pudo decir de Narváez y esa pelea ante la imposibilidad de poder llegar a ganar a Cristina, que dijo Alfonsín, ¿pensás que esto se va a ir profundizando, que puede ser mayor, digamos, todavía el deseo como militante de la política y como un hombre que entiende a la política como esa herramienta posible de transformación, tiene que ver con que cada vez haya más elecciones con más votantes, con más participación, con más debate, con más reflexión, con más discusión, a partir de encontrar esa democracia y a partir de entender que la sociedad debe darse el tiempo para conocer las propuestas, para escuchar a los candidatos, para reflexionar, para entender cuál es el camino que va a desarrollar ese candidato en el tiempo que le toque gobernar. Para mí siempre va a ser bienvenido y es lo que todos deseamos desde la política. Me parece que como primer medida tomar en cuenta esta participación y después, lógicamente, haciendo referencia a lo que vos decías, al resultado por sí solo. Creo que la gente masivamente, o el pueblo, si recuperamos ese concepto de pueblo, se volcó o se manifestó a favor de la continuidad de este modelo y a favor de la presidenta, que es quien conduce los destinos de la patria y quien conduce los destinos, en este caso también, de aquellos que somos peronistas. Entonces, me parece que entender ese respaldo masivo a la presidenta es la fuerza que necesitamos para poder seguir transformando en Argentina. Dos cuestiones. Por un lado, digamos, sos precandidato como senador de la tercera sección electoral, que con este tipo de resultados que pudo haber dado la primaria, digamos, asumirías como senador. Sí. Por el otro lado, tuviste una gestión, hasta la fecha la tenés, la gestión como subsecretario de Juventud. ¿Qué te deja también como saldo la gestión? ¿Qué cosas positivas, qué fortalezas, qué debilidades para hacer en relación con los jóvenes que tienen una participación masiva y que están participando masivamente? Sí, ¿no? Creo que las dos cuestiones, tanto la posibilidad de ingresar a la Cámara de Senadores como esta responsabilidad de estar a cargo del área de juventud en la provincia de Buenos Aires, son dos escenarios en donde primero se genera mucha responsabilidad y hay que tener una mirada exhaustiva de cuál es la situación social, política, cultural, económica de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Disculpa que te interrumpa, ¿los ves a los jóvenes, digamos, como vinculados a las tradiciones nacional populares en el caso del peronismo, con lecturas o hay una ausencia o una necesidad? Venimos de formación. Es feo a veces cuando uno escucha que siempre la culpa fue o ocurrió en la década del 90, pero venimos de un vaciamiento ideológico muy fuerte y de mucha representatividad, es decir, donde no se manifestaba nunca la construcción colectiva, sino solamente el salvataje individual o la posibilidad de que uno llegue para poder estar bien económicamente. Ese era un paradigma que rondaba en la cabeza de todos aquellos que éramos adolescentes en los 90. Y a partir de la llegada de Néstor Kirchner eso se quiebra, eso se parte. Gracias a Dios se encuentra la posibilidad de volver a creer en los dirigentes, de que los dirigentes sean previsibles. Y cuando hablo de previsibilidad hablo de ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace.
Creo que esa recuperación política que le dio Néstor a la impronta de la participación, esta profundidad de Cristina, esta necesidad de organizarnos, de hablar, de discutir, de transformar, de debatir, los pone a la juventud en el tapete, lo pone a la juventud nuevamente arriba de la mesa. Cuando muchos creen que es una moda o una tendencia, yo creo que es volver a recuperar ese espíritu de volver a creer en algo, de forma transformador, y que cuando la juventud, ya lo decía siempre Néstor, se pone en marcha y se pone a favor de algo, es muy difícil que las cosas se puedan ir para atrás. Por lo general la juventud le da esa fuerza o ese impulso necesario para seguir yendo para adelante. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque de alguna manera, digamos, si la juventud tiene un rol, si se quiere, protagónico en la escena política, cosa que antes no lo tenía, digamos, exige también un compromiso en la escena política y conocimiento dentro de la escena. Por eso te preguntaba, ¿están pensando, crees que hay un déficit de formación o no? ¿Que es necesaria la formación de cuadros políticos? Siempre es importante capacitarse, siempre es importante profundizar cada uno de los pensamientos, siempre es importante darle una lógica y una matriz cultural fuerte y un sostén importante de reconocimiento histórico, de saber cuál es la historia de nuestro país, de saber cuál es la historia de nuestro movimiento, cuáles son esas convicciones o esos ideales o esas premisas que nos llevan a decir esto que decías vos antes del proyecto nacional y popular. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué queremos un país así? ¿Por qué queremos un país más inclusivo, un país más justo, un país más soberano políticamente? Esas cuestiones que a veces uno escucha de dirigentes jóvenes en forma de premisa reiterativa, debemos nosotros tener la posibilidad de entender cada una de esas premisas, de entender de dónde venimos, de entender este presente, de proyectar hacia dónde vamos, de por qué queremos un país con más Cristina, de por qué queremos un país más justo. ¿Pensás que debería existir dentro de lo que sería el futuro organigrama del gobierno provincial un ministerio de la juventud? No, es una decisión que lógicamente va a estar en manos del gobernador de la provincia. Hemos tenido algunos... ¿Cuál es la relación con el gobernador de la provincia? Muy buena, excelente, sí, sin ningún inconveniente. ¿Y cómo ven el vínculo de Mariotto con el gobernador? ¿Les parece interesante? El vicegobernador, en este caso, que va a ser Gabriel Mariotto, si es que las elecciones vuelven a repetirse este resultado, es un compañero más del proyecto nacional, es un soldado que él siempre dijo que iba a estar a disposición de sentirse parte de un proyecto, en este caso provincial, con una enorme responsabilidad como va a ser seguramente conducir los destinos de la Cámara de Senadores de la provincia, pero entendiendo que acá no hay, como decíamos antes, una construcción individualista o un sesgo individual. Acá hay una construcción colectiva que tiene que estar de la mano del proyecto nacional. No hay proyecto provincial sin proyecto nacional y tampoco, mucho menos, hay proyecto municipal. Por eso digo que tenemos que trabajar en forma sostenida, tanto los municipios como la provincia, como la nación. Esa es una línea muy argumentativa también del gobernador, ¿no? Es que es la realidad. Municipio, provincia y nación. Municipio, provincia, no hay posibilidad de transformar verdaderamente la realidad de los barrios y de los lugares más castigados si no hay una unión y un criterio político entre municipio, provincia y nación. Cuando eso no ocurre, siempre hay una fisura y siempre es muy difícil transformar esa realidad. Como, si en caso de que se repitan, como ya senador de esa tercera sección electoral, me imagino que habrás tenido alguna fantasía de decir, bueno, ¿cuáles serían las ideas, proyectos para llevar adelante tu futura gestión, ¿no? Y más una gestión que es de carácter legislativo. Sí, aparte va a ser un lugar en donde no es habitual que hayan jóvenes en esa Cámara de Senadores. Seguramente, si nos toca la posibilidad de ingresar, sería el senador más joven del bloque nuestro y de la provincia, así que es un lugar de privilegio, un lugar que requiere de mucha honra, de mucha responsabilidad, de un legado histórico muy fuerte, de un compromiso asumido con nuestra presidenta muy fuerte y de una gran convicción de entender que nosotros tenemos la responsabilidad de poder ejecutar alguna ley o de poder plasmar el proyecto de alguna ley que tenga que ver también con los jóvenes, que tenga que ver con la situación de los jóvenes que, por ejemplo, hoy se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad, que no estudian ni trabajan, que están postergados de un sistema. Hay un 7% de desocupación. Bueno, seguramente de ese 7% hay un sector juvenil que tiene que tener la posibilidad de su primer empleo, de un acercamiento, de una capacitación a ver cómo se afronta ese primer empleo. Siendo integrante, discúlpame, de lo que sería toda esa estructura o megaestructura que es desarrollo social, sí. Que depende del ministro actual, Cacho Álvarez.
¿El plan Envión se profundizaría, o sea, buscarían mejorar? Seguramente creo que es una premisa que hay que sostener y que hay que profundizar. Es un programa que tiene mucha inclusión social, que habla de la responsabilidad política y de la responsabilidad ideológica que tiene el ministro de Desarrollo y en este caso también el gobernador, de entender que estos programas de inclusión y que afectan directamente a los más vulnerados tienen que seguir, tienen que estar renovándose permanentemente, profundizándose permanentemente, capacitando más docentes para poder tener el mejor vínculo con los chicos. Se implementó el Envión 2, que también es una posibilidad que se le da a aquellos que tuvieron alguna infracción o algún problema con la ley, para poder también dar una mirada a esos jóvenes. Es importante que esos jóvenes se sientan parte de un motor social productivo, pujante, inclusivo. Cuando esos jóvenes se sienten fuera de ese esquema, se hace muy complicado volver a recuperarlos. Y es muy fácil que se los juzgue por un hecho delictivo, porque se los juzgue por algún hecho que esté vinculado a las adicciones o a los excesos. Nosotros debemos tener una política responsable en esa mirada. Debemos saber que la prevención es la mejor forma de justamente de informar y de prevenir aquello que puede ser en el día de mañana una adicción mucho más severa, una adicción mucho más compleja de curar y de abordar. Por eso es importante informar, es importante estar en contacto con la sociedad más vulnerada, con esos jóvenes más excluidos, y entender que cada programa del Estado, provincial, nacional y municipal, tiene que tener siempre la mirada de la justicia social. Si no, no hay transformación posible. Santiago Carreras, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes y el saludo y el gusto por la invitación.